Pues muy buenas tardes nuevamente y vamos a cerrar la jornada del día de hoy con un excelente, digamos, platillo, que es la presentación del libro del maestro Arturo Riccobobbio, que se llama Muerte y Resurrección del Cuerpo, un libro que le publica Plaza y Valdés y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para ello nos encontramos con ustedes el doctor Jorge Ordóñez, que es profesor investigador aquí de la UACJ, y un servidor, y el propio autor. Voy a dar paso, iniciaré yo y después Jorge, y al final, pues sí, le cederemos la palabra al doctor Riccobobbio en este interesantísimo libro, que pues efectivamente ya recoge toda una trayectoria de investigaciones sobre la fenomenología del cuerpo, toda esta vocación que él ha tenido en torno a un tema sobre el que yo creo ha hecho algunas aportaciones muy importantes y fundamentales en nuestro contexto. Bueno, como ustedes saben, hay una frase muy famosa que colocamos aquí como epígrafe de Spinoza, aquella famosa sentencia de la ética: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y parece ser que el doctor Riccobobbio se hiciera eco de manera muy profunda acerca de esta temática. Muerte y resurrección del cuerpo, del querido doctor Arturo Riccobobbio, ha sido publicado por la editorial Plaza y Valdés, así como por la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde el autor ha sido un profesor e investigador destacado de la Facultad de Filosofía y Letras por varias décadas, ostentando ahora el merecido reconocimiento de académico emérito, formando profesionistas de la filosofía de alto nivel y él mismo siendo un desarrollador y promotor permanente de las investigaciones filosóficas y jurídicas en nuestro país. Labor a la que ha sumado otras como directivo de la Facultad de Filosofía y Letras y como funcionario en el gobierno del estado de Chihuahua. Entre sus publicaciones se encuentran Las fronteras del cuerpo, crítica de la corporeidad, publicado por Joaquín Mortiz en 1990, que después es publicado en inglés por Lulu Press de Nueva York en el 2013. Reeditado después en 1998 por Abya Yala en México. Perdón, en Ecuador, es una editorial ecuatoriana, perdón, qué bueno que me corrige, maestro. Ecuador, entonces es un libro pues, publicado varias veces. También ha publicado La hora del desierto, Germinario, de editorial Plaza y Valdés en México, 1991, Teoría corporal del derecho, publicado por Porrúa en el 2000, y Tránsito filosófico de la crisis a la esperanza, también publicado en Porrúa en el 2008. El libro que ahora nos ocupa inmediatamente declara y reta a su lector en el sentido de ser un libro alternativo y de llamar la atención sobre un tema que siempre ha sido, digamos, escamoteado, silenciado, olvidado, prohibido, a saber, el cuerpo. Este saco de dolores y abandono, ruina de vejez, calamidad y condena, cuerpo injuriado y penalizado, tristemente convertido ahora en fetiche por la moda o la pornografía, incluso el deporte, como bien lo señaló alguna vez Octavio Paz en los años 70. Pero nunca puesto a la altura, se podría decir, del cuerpo de los ángeles o del cuerpo divino, nunca a la altura de quienes comprendieron sus revoluciones silenciosas, Spinoza, Sade, Rousseau, Fourier, Bataille, los grandes beatificadores del cuerpo, sus glorias y miserias, esa forma de vernos en la vida y en la muerte. ¿Y es que no es acaso la calaca un residuo corporal? Cuerpo que es sinónimo de vida, de comunión y, como señala el doctor Arturo, de trascendencia, aspecto sobre el que nos detendremos de manera particular. Se nos ha acostumbrado a caminar con el cuerpo como si fuera un fardo, la piedra de Sísifo, que día con día hay que elevar a lo más alto del espíritu para ser derrotado por los sueños y pesadillas de la noche y repetir la proeza interminablemente al día siguiente. Más aún, el carácter sombrío que ahora detenta la vida pareciera habernos acostumbrado a entendernos mejor en la oscuridad de las sombras de almas descarnadas que con la brillantez del cuerpo, ese sol del mediodía que se sustrae precisamente de las dichosas sombras. Las mismas ideas de melancolía, tristeza, apatía, en fin, todos los padecimientos y humores negativos, pasiones tristes, como las llamaba Spinoza, han reinado sobre el sentido carnavalesco, el movimiento, la danza y la alegría que el cuerpo es capaz de albergar. Nada como el contraste entre la noche y el día para entender
que el dilema del cuerpo ha permanecido preso en una dicotomía añeja, en donde el alma y el espíritu han salido victoriosos, para mayor descontrol y quizás desencanto de la vida. Esto dicho a una altura del partido, donde la humanidad ya no encuentra sosiego en parte alguna. Muerte y resurrección del cuerpo se encuentra dividido en 7 partes que dan una idea bastante acertada de la perspectiva del autor, pero que también obligan a que el lector continúe la misma bajo una apelación nada ingrata, de que lo haga tomando en cuenta sus experiencias, como cuando decimos coloquialmente que hable como le ha ido en la feria. Estas partes son una amena, hablo en estos términos porque el libro está escrito así, de una manera muy coloquial, de una manera muy incitadora, provocadora, y entonces yo me doy un poco la libertad también hablo como va en la feria, ¿no? Igual, ¿no? Si danzo, bailo o no, en fin, ¿no? Estas partes en las que está dividido el libro son una amena, incitadora introducción para curiosos, seguida de los capítulos Las 1001 lecturas del cuerpo, el cuerpo descodificado, el cuerpo como proyecto, voces y coces del cuerpo, el cuerpo, juego para armar, hacia una cartografía corporal, cuerpo y trascendencia, y un epílogo para despistados. Con ese estilo de confianza con el que abre y cierra el libro, el autor busca establecer un puente de comunicación franco sobre un tema tan espinoso como la corona de Cristo. Me lo inspiró mucho esa imagen, ¿no? O sea, es un tema tan espinoso como la corona de Cristo. Y está sobre un cuerpo, ¿no? Jesús se vuelve Cristo con una corona espinosa, ¿no? De ahí que no solo sorprende este lenguaje sencillo, pero informado y documentado, concluyente de un tema que, como vemos, el doctor Arturo ha venido estudiando desde hace varias décadas, de forma que estamos ante conclusiones esenciales y ello es una de sus grandes virtudes. No es común encontrarnos efectivamente con libros filosóficos en donde se tenga el cuidado para una comunicación con el lector que en nuestro tiempo resulta esencial para el entendimiento de los problemas humanos. A fin de cuentas, tal como lo sostiene el doctor Arturo en el epílogo para despistados, se trata de un estilo literario filosófico que busca arrancarle la filosofía a los filósofos para devolverla a los no filósofos precisamente, es decir, al suelo nutricio de la vida de la que ha florecido. Cito al autor: retomemos la función original de la filosofía como maestra crítica y conductora de nuestra cotidianidad. Fin de la cita. Ante los retos contemporáneos de la comunicación de masas y del dominio atroz, apabullante e envilecedor de la imagen, lo cito nuevamente, es urgente que hablemos para todos, que compartamos nuestras indagaciones para contribuir a recuperar la racionalidad dentro de la vida social. Fin de la cita. Y en efecto, el autor nos va condiciendo por distintas perplejidades que no han dejado de estar presentes en la temática sobre el cuerpo. Un cuerpo duro de roer, se dirá, entre las que sobresale, por supuesto, la muerte, que pone en evidencia ese polvo enamorado quevediano al que quedamos reducidos finalmente. O bien, que el debilitamiento en la creencia del cuerpo, ¿quién se referirá al cuerpo cuando diga creo en mí? ¿No? ¿En qué está pensando cuando alguien dice creo en mí? ¿Está pensando en su alma o está pensando en su cuerpo? Entonces aquí es una perplejidad, ¿no? O bien que el debilitamiento en la creencia del cuerpo ha sido uno de los factores que han afectado el sentido de lo humano a lo largo de la historia. Una de las tesis torales del libro denuncia la facilidad con la que se separa cuerpo de no cuerpo, o materia y espíritu, cuando en realidad se trata de formular un análisis desde una designación, como señala el autor, sistémica del cuerpo. Tal es el caso de lo abordado concretamente en el último de los capítulos, donde el difícil tema de la trascendencia es considerado desde el punto de vista del deseo, el erotismo y el amor. Elementos que de cierta inspiración platónica el autor coloca en un contexto contemporáneo para sostener que, cito, el cuerpo que son... Dios mío, qué lapsus. No la llevas bien con Freud, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Y yo sí. El cuerpo que, ahorita vas a comentar, el cuerpo que somos es deseante. Aquí está Freud y Lacan, ¿no? Bueno, ahorita lo dice. El cuerpo que somos es deseante porque es incompleto en sí mismo, dice el autor, y requiere, para crecer y florecer, del concurso de los demás, porque estamos convocados por nuestra misma naturaleza plural a ensanchar el horizonte de las posibilidades de realización de otros cuerpos, en la medida en que lo permita nuestra creatividad. Es una cita magnífica.
Fin de la cita. En este sentido, el autor se refiere a una trascendencia corporal como lo que cada cuerpo aporta yendo más allá de sí mismo, señala, de sus límites corpóreos a partir de su singularidad y en beneficio de otras corporeidades. Es lo que existe, por ejemplo, en el encuentro amoroso. Allí donde la sexualidad es recuperada en el sentido del sexo que busca algo más que placer. Acto que señala el autor es en realidad una donación. Y lo cito: cada uno vive la aceptación del otro o de la otra sin límites ni resistencias, mientras experimenta su propia entrega en un diálogo directo de pieles, caricias, vibraciones, efluvios, donde salen sobrando las palabras. Fin de la cita. Procediendo de una manera muy constructiva en sus argumentos, asentando tesis que se estructuran y superan a sus contrarias, pero que sobre todo atacan y desmienten prejuicios y critican los falsos reduccionismos y estereotipos en los que ha caído la vida sexual, amorosa y erótica del ser humano, el libro complejiza dicha realidad para arribar a verdades que, dicho cartesianamente, resultan indubitables aunque no tan evidentes. Así, señala el autor, y lo vuelvo a citar, si el sexo está estrechamente unido a la donación de vida, cuando menos en el nivel simbólico que engendra los objetos artísticos, el amor multiplica esta capacidad y se desborda en dirección a la eternidad, nivel de trascendencia al que la mayoría de los cuerpos humanos aspiramos. Fin de la cita. Es por ello que la apuesta del doctor Arturo pudiera parecer imposible, aunque la hace figurar como una coordenada corporal en los siguientes términos. Vuelvo a citar: el día que lleguemos a develar y valorar adecuadamente el papel del sexo en nuestra existencia, se nos aclararán muchísimos de los misterios relacionados con nuestro lugar y misión en el mundo. Fin de la cita. Erotismo, espiritualidad, encuentros con lo absoluto, sin lugar a dudas, pero también simplemente todo ello sin lugar. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Magnífico libro. Gracias. Bueno, pues ahora toca el turno al doctor Jorge Ordóñez, por favor, Jorge. Jorge, gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a leer el texto que preparé para esta ocasión. Es un honor para mí haber sido invitado por el autor a presentar su nuevo libro en nuestra universidad. Los comentarios que a continuación les compartiré son hechos por un discípulo a su maestro, guiados por el respeto, la admiración y con la certeza de poder entablar un diálogo filosófico, un ejercicio que suele ser poco practicado en el septentrión. Antes de iniciar, quiero apostillar una nota que define el pensamiento de don Arturo: la integridad intelectual. Tanto en el aula como en los foros o en las charlas informales, el doctor Rico no rehúye el debate constructivo, lanza críticas con el mismo vigor y apertura que las recibe. En los años que lleva atendiendo su vocación filosófica, se ha dedicado a proponer más que a revelar la verdad a los faltos de luz. Sin más, damas y caballeros, hoy nos reunimos en torno a las ideas de un filósofo, y esta es una ocasión para celebrar. El autor y la naturaleza de su filosofía. ¿Cómo se hace filosofía? Lejos estoy de querer establecer pautas a seguir. Si a lo largo de los siglos ha existido polémica sobre qué es la filosofía, llamar al consenso para resolver de una vez por todas el dilema de cómo se produce sería sencillamente ridículo. Creo que podríamos tener un punto de partida. La filosofía se construye a partir de ideas más o menos originales. Dudo mucho que pueda precisarse completamente tal adjetivo. No obstante, quien se diga filósofo ha de hacerse acompañar por unas meditaciones propias. Ese es, entonces, su equipaje para transitar por nuestra disciplina. Muerte y resurrección del cuerpo es un libro que tiene varias características que lo dignifican. Es un trabajo de autor,
Hoy no es fácil encontrar colegas que tengan la paciencia y valentía para compartirnos sus reflexiones. Paciencia porque el texto filosófico tarda, por lo general, no menos de 2 años en ver la luz, sin mencionar el sinfín de contratiempos de toda clase que pueden surgir en ese lapso, desde los de orden presupuestal hasta los sobrenaturales. Valentía para afrontar críticas que en el mejor de los casos suscitarán polémica y debate. Empero, se necesita ser temerario para ponerle la cara a la indiferencia de los coterráneos. Todavía no logro entender por qué la obra del doctor Rico Bobbio se conoce mejor en la UNAM, en Argentina y en España que en su estado natal. Muchos se sorprenderían de saber quién recurre al pensamiento de don Arturo y en qué términos son citados sus escritos. Actualmente, los libros colectivos y los artículos aparecidos en revistas indexadas son esquemas de difusión a los que la mayoría de los académicos nos acogemos. Ambos formatos tienen vicios y virtudes. No podría reducírseles a un plano monocromático. Lo cierto es que cada día nos encontramos con menos libros individuales y, más irregular es todavía, la articulación de varios volúmenes que integren una obra filosófica, un sistema, como le llaman algunos. Resultado de décadas de investigación y de cuestionamientos. El doctor Rico Bobbio es uno de esos casos singulares. El libro que hoy se presenta, en conjunción con otros 2, Las fronteras del cuerpo, crítica de la corporeidad, que ya nos mencionó el doctor Sánchez Benítez, apareció en 1990, y Teoría corporal del derecho del 2000, perfilan una postura reposada, seria y crítica que se concentra en una problemática esencial para la filosofía. Sin rebuscamientos, se nos comparte la gran cuestión, el tópico vital para ser auscultado. Cito: ser o tener cuerpo, esa es la cuestión. No se trata de un problema intrascendente, sino de una alternativa que nos involucra a usted y a mí en la cotidianidad. Si soy un cuerpo, necesito saber de qué se trata eso que soy, cuáles son mis límites y posibilidades. Si tengo un cuerpo, me enfrento a la situación de conocer lo que poseo, de plantearme cómo debe ser mi relación con esa parte de mí. El dilema, aunque no nos lo planteamos abiertamente la mayoría de los seres humanos, está allí, afectando nuestra vida personal, la educación, la cultura, la economía, la política, en suma la totalidad de la vida humana. Fin de la cita. El cuerpo es un tema elemental para la filosofía, tan imprescindible como el ser, el conocimiento, el bien, el hombre o la belleza. El cuerpo y las circunstancias que lo definen, la corporeidad, es algo tan cercano, familiar y común que sencillamente nos pasa inadvertido. Es por ello que parte del estilo expositivo, así como del método filosófico del doctor Rico Bobbio, consiste en invitar constantemente al lector a cuestionar ideas preconcebidas, al mismo tiempo a contrastar lo que él propone a lo largo de las páginas. Tuve la suerte de vivir esta manera de hacer filosofía en las clases de don Arturo, y entre las muchas cosas que es menester aplaudirle es que la última clase de la última asignatura que nos impartió, Metafísica 2, se permitió hablarnos de su teoría de la corporeidad, siendo humilde y sin otra pretensión que compartir parte de sus reflexiones. Otro detalle que es importante apuntar es la amplitud de miras que tiene el pensamiento de nuestro autor. Si bien se doctoró en filosofía, también es preciso saber que es abogado y que su filosofía se nutre de elementos tomados del derecho, tanto en la estructura argumentativa como en el empleo de ciertas categorías dispuestas para comprender a la sociedad mediante la conexión de teorías con hechos humanos. A grandes rasgos y siendo un tanto simplista, estos son algunos de los aspectos que definen el quehacer de nuestro autor. Generalidades sobre un libro de filosofía.
Mi intervención se dividirá en dos grandes momentos. El primero, una mención general de las partes del libro, subrayando los aspectos que a mi juicio son los más relevantes. Posteriormente tocaré temas y enfoques en los que no coincido con el autor. La lectura de una obra filosófica se desarrolla mediante el diálogo. El rechazo sin argumentos ni conocimiento o la aceptación ciega de las ideas son actitudes nocivas que minan los cimientos de nuestra disciplina. Las 257 páginas del libro se distribuyen en las siguientes secciones. Una introducción para curiosos, donde nos encontramos con una tesis que será retomada una y otra vez. La cito. El debilitamiento de las creencias en torno al cuerpo es un fenómeno de nuestra época. Las ciencias occidentales se edificaron sobre el presupuesto de que el cuerpo humano, como todos los cuerpos naturales, es algo meramente material, sin propósito ni psiquismo. Fin de la cita. El primer capítulo se titula Las 1001 lecturas del cuerpo. Su cometido es desmantelar supuestos, prejuicios y creencias endebles sobre el cuerpo. Luego, el capítulo 2, El cuerpo descodificado, expone consecuencias preliminares de los sobreentendidos corporales, conectando dichas prenociones con nuestra manera de vivir y ser. El cuerpo como proyecto es una sección en la que se establece uno de los conceptos estéticos fundamentales del libro y en general de la filosofía del Dr. Rico Bobbio, las valencias corporales. En unas cuantas palabras, podríamos definirlas como la naturaleza relacional que tiene el cuerpo para vincularse con otros y consigo mismo, un proceso de complementación cuya finalidad es dar plenitud y armonía al universo. El cuarto capítulo, Voces y Coces del cuerpo, señala dos grandes mecanismos de enajenación corpórea, las modas actuales y dos religiones del libro, el cristianismo y el islam, que, según nuestro autor, nulifican el fluir del cuerpo, imponiéndole una máscara que solo logra corromperlo. La siguiente sección, El cuerpo, juego para armar, considero que recoge con mayor nitidez la manera de pensar de nuestro autor, sistemática, coherente y unitaria. Prefiero no utilizar el término holístico para no caer en lugares comunes. Para mi criterio, la visión totalizadora de las cosas es la vía para hacer filosofía, independientemente de algunos convencionalismos y métodos que pudieran ser compatibles con dicha visión de las cosas. Empero, a fin de cuentas, la filosofía opera regularmente a partir de una mirada panorámica. El capítulo 6, hacia una cartografía corporal, explora las capacidades sensoriales corporales, proponiendo una epistemología vivencial en la que el mundo es asimilado por el cuerpo, al mismo tiempo que el cuerpo se proyecta, conectándose con la totalidad de manera integral. El último capítulo, Cuerpo y Trascendencia, es una síntesis de lo dicho anteriormente, de todas las páginas que compone este gran juego corporal, donde se nos explica qué se entiende por esa resurrección que se anuncia desde el título de la obra. Cito, trascender por tanto es, en este nuevo sentido, un asumir con decisión, conocimiento y creatividad la función que nos tocó desempeñar en el cuerpo colectivo del que formamos parte, exista o no para ello reconocimiento social. Fin de la cita. El libro cierra con un epílogo para despistados y con una lista de obras que se sugiere para contrastar las ideas del autor con planteamientos compatibles y discordantes. Podemos o no estar de acuerdo con la filosofía de don Arturo, no obstante, hay un cuerpo de ideas puestas sobre la mesa. Nada de ocurrencias, nada de improvisaciones, palabrería o promesas de algo por hacer. ¿Cómo podríamos sintetizar el contenido de muerte y resurrección del cuerpo?
Es un trabajo que pone en jaque diversas convicciones centrales de nuestra mentalidad occidental. La concepción, asimilación y vivencia del cuerpo han sido enajenadas, según las palabras de don Arturo, a partir de instrumentos muy específicos, a saber, primero, la tradición órfico-pitagórico-platónica. Segundo, la separación arbitraria perpetrada por el cristianismo, especialmente por San Agustín. Cito algo que es el maestro sobre el obispo de Hipona. Tomaba el cuerpo como una prisión del alma o corcel para moverse por el mundo. Fin de la cita. De ahí se construye un mecanicismo dualista cuyo campeón más notable y visible era Descartes, uno de los agustinianos que deambulaba por la Europa de la modernidad. Tercero, la construcción de una biología positiva y ultraespecializada que se concentra en describir fenómenos unidimensionales. Cuarto, la política y la economía gestadas desde la revolución industrial a nuestros días. En ellas, el cuerpo humano dejó de ser una máquina para convertirse en mercancía barata, colocada en el mercado para regatear su precio y ser utilizada según la conveniencia del momento o simplemente atendiendo los caprichos de la moda. Muerte y resurrección del cuerpo es un texto metafísico en el que se aborda algo más que el menosprecio del cuerpo y la materia. En él se describen los prolegómenos de una epistemología en la que el cuerpo es conciencia, memoria y espacio abierto. Es estética, ya en el sentido de teoría de la percepción, ya en el de especulación de lo que es y significan la belleza, la armonía y la unidad. La corporeidad no se limita a observar el cuerpo individual, sino el sistema de cuerpos que integramos los seres vivos, con todos los grados, variantes y singularidades que nos definen. Una de las maneras en que se expresa la concepción de unidad corpórea es la siguiente, cito: los cuerpos humanos venimos arracimados en la vida, perteneciendo a familias, etnias, grupos lingüísticos y culturales, épocas con sus problemas y horizontes específicos. La liberación de los prejuicios sobre el cuerpo no es un grito de rebeldía en el vacío, un movimiento en abstracto, sino algo que se da según el contexto de inserción de los cuerpos. Fin de la cita. Por último, la postura sobre el cuerpo es antropología filosófica que explora. Sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su naturaleza? Y cómo se conforma a sí mismo a través de la introspección y convivencia en un espacio común. La filosofía, que gusta de autoconcebirse crítica, abierta y libre de prejuicios, frecuentemente se abstiene de siquiera sugerir algunas preguntas pivote para explorar posibilidades y así buscar nuevos horizontes. El doctor Rico no duda en expresar una crítica a los excesos de la homosexualidad en la sociedad contemporánea. Al margen de fobias y posturas moralizantes, expresa su punto de vista. Podemos o no estar de acuerdo con él, pero es de reconocer la sinceridad con que se dirige al lector, advirtiéndole que sus pensamientos quizá no sean del todo de su agrado. Afirma, cito: no creo que sea casual que la homosexualidad se haya incrementado exponencialmente en las sociedades donde el sexo ha perdido su sentido original. En lugar de proporcionar un vínculo estrecho, respetuoso y recíproco entre dos seres humanos, se ha convertido en un juego sin mayores compromisos, una búsqueda frenética de disfrute egoísta. Fin de la cita. Me extraña que en su ejercicio revisionista no aborde el problema de la pedofilia entre griegos y romanos, una de las tantas atrocidades cometidas en la antigüedad y que se minimiza confundiéndosele con la tolerancia helena, cualidad que se ha exagerado tradicionalmente por arqueólogos, filólogos e historiadores. Con la intención de abrir
con la intención de dar pie al diálogo filosófico, quiero exponer sucintamente algunos puntos en los que discrepo con el maestro. No todos los días se tiene la oportunidad de sostener un intercambio de impresiones a partir de pensamiento vivo cuyo creador se tiene al lado. En primer lugar, no logro entender todavía el silencio respecto al pensamiento egipcio. Llámesele como se prefiera, prefilosofía, pensamiento religioso, pensamiento popular o superstición. Lo cierto es que los aspectos constitutivos del hombre, los dioses y algunos animales se forjaron en la tradición hilótica y difícilmente tienen paralelo en la antigüedad, incluyendo a los griegos. Sus elementos irreductibles y articulados eran el Aj, el Ba, el Ka, el Sehem, una fuerza espiritual divina depositada en diversas criaturas, y la Jeka. Todas ellas energías espirituales, por llamarles de alguna manera, que se activaban en ciertas circunstancias para conectar al individuo con la totalidad. Igualmente, hemos de mencionar al Hati, o conciencia de lo bueno y lo malo, y que es como se le llamaba al corazón, a la víscera del corazón, al Ren, el nombre, que tenía una serie de propiedades mágicas para los egipcios. Utilizo el calificativo mágico que no corresponde exactamente a lo que pensaban los griegos. Suwit, la sombra, y Het, cuerpo físico. En resumen, para los egipcios el hombre era componentes espirituales -- cuerpo. Cada parte, por expresarlo de alguna manera, constituía una puerta de entrada y salida al universo. Por otra parte, a pesar de que don Arturo menciona los mitos de Osiris, nunca se examina la trascendencia de su cuerpo reconstruido y renacido, símbolo de múltiples significados. Entre los más importantes, el misterio de su renacimiento material en la Duat y la transformación del Egipto en el cuerpo geografizado de Osiris, siempre uno. A propósito de los dioses renacidos y la soteriología terrenal, no se esboza una opinión acerca de los cultos a Dionisos y Asclepios, en los que el cuerpo significaba mucho más que una prisión o un envoltorio. Sabiendo del interés del doctor Rico por el pensamiento oriental y encontrando gran compatibilidad entre las valencias corporales y la visión alquímica del mundo desarrollada en Sumer y Babilonia, los babilonios hablaban de que los metales tienen personalidad, que la materia tienen carácter, y mediante estas características se puede establecer una alianza de metales. Hablar de una interpretación alquímica del mundo es algo mucho más complejo que el doctor entiende perfectamente bien. Se echa de menos algún posicionamiento al respecto de toda esta concepción del mundo. Eliade, en Cosmología y Alquimia Babilónicas, critica ciertos prejuicios mantenidos por la ciencia. Lo cito: una concepción del mundo de este tipo, es decir, una concepción estéril, con todas sus derivaciones mecanicistas y positivistas, es la que instauró el Renacimiento en la conciencia europea. Desde el momento en que la conciencia occidental se otorgó una primacía absoluta a las leyes de la materia muerta, se hicieron inaccesibles numerosas experiencias y todo un sistema de símbolos se hizo opaco. Fin de la cita. Entiendo que el libro tiene propósitos bien claros, no pretende ser una obra erudita dirigida a especialistas. Sin embargo, cuando se abordan temas vinculados con el Islam o el cristianismo, no se indican pasajes específicos de textos sagrados en los que se encuentra una postura reduccionista del cuerpo. A mi gusto, la crítica da por sentada muchas cosas. Hay un pasaje de la Ciudad de Dios que no puede obviarse, y en calidad de lector agradecería un posicionamiento sobre él. Este texto es tomado del libro 14, el capítulo 5 de la Ciudad de Dios. Dice:
No se puede achacar con injuria al Creador nuestros pecados y nuestros vicios a la naturaleza carnal, ya que en su género y en su orden es buena. Lo que no es bueno es dejar al Creador bueno y vivir según el bien creado. Ya elija uno vivir según la carne, según el alma o según el hombre total, formado del alma y carne, y por ello se le puede designar solo con el nombre de alma o solo con el nombre de carne. Pues quienes alaban la naturaleza del alma como bien supremo y acusan a la naturaleza de la carne como un mal, apetecen carnalmente el alma y huyen carnalmente de la carne, siguiendo en esto la vanidad humana, no la verdad divina. Fin de la cita. Por último, coincido con el autor que las ciencias han sido en algunas ocasiones un esquema reduccionista de la realidad. Sin embargo, la biología griega fue un sistema más complejo de lo que se ha logrado asimilar. Sin profundizar, solo mencionaré el caso de Teofrasto con historia de las plantas y Estrabón, sus diversos tratados de geografía, quienes comprenden la investigación de la vida mediante sistemas sumamente elaborados. Quedan algunas cosas en el tintero, pero el tiempo apremia. Solo me resta agradecer a mi maestro la invitación para comentar un capítulo más de su filosofía. Muchas gracias. Bueno, creo que es momento de participar en esta fiesta, que es para un autor siempre la presentación de un libro. Primero que nada, agradecer a los presentes, claro, el que estén aquí, porque es una forma de compartirles algo que he hecho y que no hay nada mejor que las miradas de dos lectores diferentes que nos dan su propia interpretación, su propia lectura y que además abren el diálogo filosófico, que es de lo que se trata. No es una glosa lo que uno espera en una presentación, sino es un posicionamiento, a ver cómo es visto, cómo es leído, cómo es interpretado un texto que uno ofrece a un público amplio. Antes de hacer una referencia, quiero agradecer particularmente a Roberto ese bello texto, esa lectura inspirada, estética que hizo de mi libro. Me gustó, siempre me ha parecido que tiene una gran capacidad para vincular la filosofía y el arte, especialmente lo literario. Y a Jorge, lo minucioso, lo analítico desde su perspectiva de lector, que tiene, bueno, por supuesto un campo de especialidad y que se nota rápidamente en las objeciones que recibo con muy buen grado de no haberme referido al campo del pensamiento egipcio. ¿Por qué? Bueno, hago primero, antes de contestar eso, porque vale la pena iniciar el diálogo, un diálogo armonioso, por supuesto, un diálogo con argumentos y no con emociones contrariadas o incomodidades. Miren, personalmente yo creo que el tema del cuerpo es un tema que tenemos que recuperar. Mañana, cuando presente un pequeño texto mucho más formal que el libro en cuanto a la estructura académica, voy a bordar sobre lo mismo. Yo creo que este concepto es un concepto que la filosofía debe revalorar. La idea de cuerpo, no que no se haya tomado. Hay muchísimos filósofos que han empleado la categoría de cuerpo, pero lo han puesto siempre como en un segundo término o han dado por sabido que tenemos la idea clara de lo que es un cuerpo. Entonces yo me enfrasco porque es una parte de la experiencia de mi vida con la idea de cuerpo, porque yo he padecido, he sufrido, ahí sí podemos decir en carne propia, lo que es la negación del cuerpo. Una experiencia muy común en la cultura occidental. En la cultura occidental que tiene un origen dualista. El sentir que estamos como atosigados entre dos frentes. No quiere decir que el cristianismo adoptara el maniqueísmo en el que sí se acusó a San Agustín de haber caído, bueno, antes de que eso fuera declarado una herejía. Pero sí en una posición que se sigue oyendo, escuchando muchas veces en las prédicas religiosas
de los grupos cristianos, en donde aparentemente eso que llamamos cuerpo es como un lastre, como un peso grande, como un ancla que nos hunde en un mundo material y que no nos permite elevarnos o dirigirnos hacia lo espiritual, que significa para el creyente cristiano la salvación. Bueno, yo lo viví. Yo tuve una formación católica, rigurosa, puritana, y puritana más en la negación que en la persecución de los impulsos, porque muchas cosas no se decían, pero se daban por entendidas. Y esas cosas por entendidas es la inferioridad de todos aquellos apetencias o propiedades que eran identificadas con el cuerpo físico carnal, con la carne. Lo viví y el proceso de superar esa situación sin ruptura con mis propias convicciones espirituales me llevó primero a decir, bueno, ¿somos dos sustancias o una sola? Y bueno, afortunadamente en el camino, una formación evolucionista, una fuerte orientación hacia las ciencias, por vocación familiar, con un padre médico, con hermanos del área científica, con mi propia inclinación por lectura de muchos textos de biología, de química, en fin, de ciencias sociales, me llevó a tener que, en un momento dado, encontrar un asidero para una postura de tipo monista. Y ese asidero fue Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, un pensador francés que por su condición de jesuita, de teólogo, filósofo, antropólogo, pues los filósofos no reconocen, porque los filósofos somos muy celosos. Sí hay un área de la filosofía que reconoce las aportaciones de las ciencias sociales, de la biología, lo hay, por supuesto, pero la filosofía más académica quiere que el que presente una tesis filosófica sea filósofo por profesión, tenga los grados, los títulos, la formación y el discurso, el lenguaje. Con eso tuve que enfrentarme y por eso, no en los libros anteriores, aunque siempre he querido que la claridad es lo más importante en la expresión de un pensamiento. El pensamiento debe ser claro y llegarle al mayor número posible de gente que lo escuche o que lo lea. Será por vocación de maestro, pero pues finalmente también el interés por la literatura me lleva a eso. Hay que despertar una empatía en un posible lector. No es solamente para impactar y molestar o incomodar con otras creencias a las gentes, sino de alguna manera, aquí está lo mío, te lo presento, te lo doy, a ver qué haces con eso. Toma lo que te parezca y creas que te convence. En fin, ese es un poquito hablar así genéticamente, biográficamente de algunos elementos que preceden la elaboración de este libro. Este libro llevó muchos años de preparación. Y llevó muchos años de preparación porque yo quise escribir un libro, primero, como lo dijo muy claramente Roberto, con un lenguaje amable, con un lenguaje legible. Y yo decía, pues es que en la filosofía siempre ha habido quienes han escrito así. Pues Platón es un modelo para todos de lo que es un pensamiento filosófico que muchas veces se adereza de metáforas, se adereza de elementos gozables, disfrutables, pero no es el único. Lo ha habido a través de la historia de la filosofía. Muchos autores que han escrito con ese tono un poco más coloquial. Algunos textos de Voltaire, por ejemplo, ni se diga Berkeley. Y bueno, podríamos hacer una enumeración de muchos autores que utilizaron este sistema. De todas maneras, cuidé o traté de cuidar cierto rigor en el planteamiento de las posturas, que no fuera puramente apoyarme en pequeños textos literarios, un poema, la referencia a una novela, hacer yo mismo párrafos. Hay una estructura, doble estructura del texto, del libro, donde una parte es de reflexión filosófica y otra es totalmente vivencial. Está escrito incluso con otra grafía para hablar de cosas vividas, cosas experimentadas por mí. Incluso detalles un poco confesionales de mi propia experiencia de lo que es el cuerpo. Y creo que pues eso fue uno de los factores que me llevó a decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Qué conozco para poderlo trabajar como evidencias o elementos o pistas para una reinterpretación del cuerpo que somos? Por eso no me aboqué a leer
autores que siento que no soy para nada un especialista. Tengo una simpatía por el estudio de los mitos, por el estudio de las mitologías en general, tanto las occidentales como las orientales, pero no soy un experto en algunas formas del pensamiento oriental. Habrá un momento en que tendré que abocarme a hacer la lectura de esos conceptos del cuerpo que hay en Oriente, que los hay muchos. Sí se ve en el libro, según yo, un profundo respeto al pensamiento oriental, porque ellos no han caído en la trampa que caímos los occidentales de creer que el cuerpo es algo material, entendiendo por material algo sólido, algo consistente, algo desprovisto de propósito, algo que funciona mecánicamente, porque aunque el mecanicismo es una etapa superada por la ciencia occidental, no acabamos de sacudir ese prurito de querer todo explicarlo por las causas eficientes, hablando aristotélicamente, y no por las causas finales. O sea, no por un posible objetivo o propósito específicamente de los seres vivos, de la etapa de la vida. Entonces, ¿cómo repensar al cuerpo? ¿Cómo no caer en el concepto tradicional de cuerpo que arrastramos y que, según yo, está causando ese deterioro del mundo, ese antagonismo entre grupos y personas? Porque si creemos que tenemos un cuerpo, es fácil que entendamos que la realidad debe servirnos como barricada para el cuerpo que tenemos. Me hago de bienes, me hago de posesiones, me hago de extensiones corporales para proteger esa primer posesión, la más valiosa, porque en eso me da la vida, que es mi cuerpo, para los que creen que el cuerpo es una pertenencia. Entonces, ¿cómo romper con ese monopolio interpretativo del cuerpo? ¿Cómo hacer sentir que el cuerpo es algo mucho más completo, llamémoslo holístico, sistémico, total? No hay un término que me convenza, porque todos están muy contaminados de interpretaciones que manejamos. Entonces fue donde pensé en las valencias del cuerpo. Las valencias del cuerpo como esa especie de factores complementarios que ya la química, la física han ido trabajando poco a poco en un terreno, pero que no lo han extendido al campo de las ciencias biológicas y humanas, que son, los psicólogos sí hablan de eso, los antropólogos también, pero los filósofos se nos va. Las necesidades, los motores, los impulsos fundamentales de cualquier forma corporal. Y los recursos o facultades o propiedades que tienen los cuerpos y que son un poco como el complemento, como las dos caras de una sola realidad. Si podemos ver al cuerpo como una especie de dos hemisferios, unos serían sus impulsos y otros son sus recursos. Pero no es algo puramente físico, es también social, es también psíquico, es también espiritual. ¿Por qué? Porque esa separación, esas dicotomías que ha creado Occidente entre materia y espíritu, entre pensamiento y realidad, son falsas oposiciones. Un poco de eso hablaré mañana, porque lo voy a abordar más desde el punto de vista metafísico, pero creo que estamos atrapados en un mundo de falsas oposiciones. No incluyo el tema de los valores en eso, para mí los valores son otra cosa, pero no me voy a meter en el punto porque no es motivo del libro. En fin, creo esto sería un poquito tratar de contestar y aclarar una de las dudas que presentó Jorge a la lectura del libro. Pero me gustaría más oír algunas preguntas o intervenciones de ustedes como público, porque imagínense, si dos lectores son para uno un prodigio, porque son de los primeros lectores, un público que escucha y que de alguna manera le llegan las cosas sin conocer quizá el contenido del libro, pero puede tener muchas dudas. Y ahí es donde me encantaría invitarlos a hacer alguna pregunta o algún comentario. Acerca de nuestras propias producciones filosóficas, literarias, distintas obras de las universidades provinciales. Por más que la globalización sea aceptada en las pequeñas aldeas donde se encuentren estas, el movimiento inverso es más difícil de detectar. En nuestras universidades, las editoriales universitarias,
pues no distribuyen bien sus libros y somos muy mal leídos unos a otros. Y en este caso, yo sí, la obra que se ha mencionado, obra de autor, como se dice, o filosofía de autor, se sabe, ese tipo de cosas, donde se hacen reflexiones personales, cuya insistencia sistemática en distintos textos va configurando un sistema en lo que cabe en la actualidad de hablar de pensamiento sistemático, que no de sistema arquitectónico, a Lacan, por ejemplo. Eso es lo más ausente en filosofía, son los sistemas filosóficos. Lacan es, yo creo que es el único. Los otros filósofos no han creado en realidad sistemas, han creado estilos de hacer filosofía. Los poemas de Parménides o los diálogos de Platón, los tratados de Aristóteles, las confesiones de Agustín. Estamos llenos de distintos estilos que atraviesan incluso la literatura. Pero lo que sí hay, lo que atraviesa todo eso, es esa existencia temática motivada en quién sabe qué cosas, pero que se da como eso, como una existencia constante que va dejando huella en distintos textos. Entonces yo estoy reconociendo, por lo que acabo de escuchar, pues una existencia en la que el cuerpo es central. Y mi pregunta, así, sin tener ningún antecedente de lectura en una obra que veo ahora importante, solo quiero recordar, y mi pregunta es esa, qué opinión o qué situación le merece, profesor, la obra de López-Osti, que tiene algo sobre el cuerpo, cómo entra en esa insistencia personal suya en relación al cuerpo. Sí. Y yo me imagino que también el López-Osti tuvo fue relevante, ¿no? Al grado de pues, la singularidad de un trabajo de tesis que termina también haciendo la historia de uno de los productos del cuerpo menos socorridos también por la filosofía, ¿no? Entonces, y felicidades por esta fiesta provocada por esta nueva obra. Muchas gracias. Un detalle también de tipo biográfico. El tema del cuerpo no fue un tema que me lo construí de la nada, ¿sí? Es una serie de influencias. Primero, por supuesto, una experiencia que no habías alcanzado a encontrar una verbalización filosófica, que es la experiencia de mi propia autonegación corporal. O sea, vivimos en cuerpos fragmentados, nuestra cultura los fragmenta ideológicamente, les pone etiquetas, que es uno de los capítulos que yo tengo mucho aprecio dentro del libro, el tema de las etiquetas corporales, que es un poco una teoría del lenguaje. Cómo a través del lenguaje etiquetamos las partes del cuerpo, pero no solamente el nuestro, todos los cuerpos, les ponemos etiquetas. Y esos son condicionamientos de lectores. Un poco lo que señala como la idea del léxico de Rorty, ¿no? Vivimos léxicos, pero yo aquí lo planteo más, digamos, atomísticamente, etiquetas que vamos colgando después y que van cambiando, no son estáticas, van modificando, las modas son nuevas etiquetas. Bueno, yo vivía eso y me tocó estar en un congreso en Colombia en el 82, en Bogotá. Ahí en ese congreso, un joven atlético, Fabio Lozano, presentó una pequeña ponencia. En ese congreso, pues habíamos varios amigos, varios de aquí en México, y en la ponencia que presentó, de 4 cuartillas, hablaba, el título era más o menos, El cuerpo alienado en América Latina. Desde el solo título era provocador. El cuerpo alienado. A todos habíamos leído la teoría de la alienación de Marx y de sus seguidores, y lo habíamos retomado a través de Erich Fromm y en general con la Escuela de Frankfurt. Pero ahí oírlo en eso, y luego
durante el texto, que es un texto sencillo pero muy vivido, muy motivado, hacía alusión a la posibilidad de que el cuerpo fuera la totalidad de lo que somos, pero sin hacer un reduccionismo materialista, porque el reduccionismo materialista también descarta muchas notas corporales, los pone como secundarias o como efectos, no como elementos constitutivos. Entonces, a mí me sembró, pero éramos varios. Estaba María Luisa Rivara de Cuesta, de Perú. Estaba Arnaldo Esté, de Venezuela. Estaba Carmen Mojorte, también venezolana. Habíamos otros. Estaba, creo que, no recuerdo si estaba Arturo Andrés Roy en aquel congreso. A mí me impactó mucho y como nos dimos cuenta que el autor citado, principalmente por Fabio Lozano, era Merleau-Ponty, pues a estudiar a Merleau-Ponty, lo habíamos dejado de lado, no lo habíamos considerado, como no lo han considerado muchos. Afortunadamente ahora hay una corriente que lo reivindica. Teo, Eduardo Ramírez, es uno de los principales aquí en México. Y bueno, este joven que tenía un grupo de expresión corporal, después lo supe, murió al año en un accidente. No desarrolló, pudo haber desarrollado seguramente muchas ideas, no sé, es especulación. Pero a mí y a otros nos sembró la inquietud de rescatar el pensamiento del cuerpo. Pero cuando empieza uno a leer sobre el tema del cuerpo, se da uno cuenta que hay una vastísima producción. Estamos hablando de los 80, ¿no? En los 80 había mucha obra de psicología del cuerpo, mucha. Los filósofos como que, pues por ahí, nada más los que hubieran sido picados, por llamarlo así, un poco metafóricamente, por Foucault. Pero fuera de eso, había bastante poca interés por el tema del cuerpo. Y yo dije, pues esta es la pieza fundamental. Andaba uno devaneándose en coqueterías con el existencialismo, a ver si el concepto de existencia servía para hablar del ser humano. No, el concepto de cuerpo incluye todo lo humano. Así fue mi convicción. Pero tenemos que resemantizar la idea de cuerpo. Justificado porque efectivamente hay muchos testimonios que en otras culturas, entre la cultura náhuatl, como lo deja ver López Austin, el cuerpo es entendido y sigue siendo entendido de una manera diferente a Occidente. ¿Sabe? Cada cultura desarrolla una concepción del cuerpo y cada cultura va haciendo evolucionar en las culturas como la nuestra, que son muy revolucionadas, son, podemos decir, parecidas de ideas. Estamos constantemente destruyendo lo anterior para construir lo nuevo. En estas culturas, pues sí cambiamos mucho, pero los tradicionales más bien conservan una tradición. Los órfico-pitagóricos, pues todavía ahí tienen quienes de alguna manera lo rescatan, o, ¿qué puedo decir del pensamiento hindú, tanto el clásico como los darsanas, como el yoga, como todas las corrientes del pensamiento oriental que tienen concepciones del cuerpo diferentes. Entonces, bueno, una concepción más. Y lo digo pues, tranquilamente, pues si ha habido tantas interpretaciones, claro que producto de condiciones histórico-geográficas, culturales sobre el cuerpo, ¿por qué no rescatar el cuerpo desde la reflexión filosófica y repensarlo con la intensidad, sin prejuicios? ¿Por qué tenemos que aceptar que lo material determina lo espiritual? ¿Qué es eso? En primer lugar, materia y espíritu, ¿qué son? Son conceptos construidos, son fantasmas. No tienen posibilidad, pues ya lo han dicho varios filósofos de la ciencia, de ser ninguno de ellos fortalecido y sostenido, defendido por un pensamiento científico. La ciencia no puede investigar eso. Puede investigar cómo se comporta eso que se presupone que es la materia. Si es que le dan carácter científico, cómo funciona eso que llamamos pensamiento, psiquismo. Porque como se le niega un carácter esencial, gran error eso, el pensamiento esencialista, bueno, ¿cómo investigarlo científicamente? A los psicólogos introspectivistas siempre se les ha puesto en la picota. El psicoanálisis, el rango científico se lo han querido negar siempre. Y el psicoanálisis humanístico también. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que no hemos logrado superar de la investigación científica. Ya no inductivo, sino deductivo, un paso adelante, hemos ido dando bastantes avances en el campo
de la superación del método de investigación científica tradicional, pero todavía nos topamos con que hay elementos que son axiomáticos, que no se discuten de la teoría científica, que Bunge, con muy buen sentido, los testimonia. Bueno, total, no quiero extenderme demasiado en eso, por si hubiera alguna otra pregunta, un comentario, pero creo que todo eso nos lleva a la necesidad de repensar el cuerpo. Y ese es, por eso el libro, y luego con un título que claro es provocador, porque afronta una de las circunstancias del cuerpo, que es la muerte. Pero ya no con la idea de que el hombre es para la muerte, sino como lo planteó el colega Zacatepas, Sí. levinasianamente el hombre es para después de la muerte. O sea, el cuerpo es para después de nosotros. Pero en fin, ahí tendría que echarse un clavado en el libro para ver eso en detalle. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Fernando. Sí, no, pues primeramente, pues felicitarlos por el libro. Yo también tuve el privilegio, con Jorge, de escuchar, sobre todo cuando estaba trabajando este libro sobre la corporeidad del derecho en los 90, y pues nos compartía todas estas ideas. Y bueno, pues yo me siento afortunado, ¿no?, por haber visto cómo nace esta perspectiva. Yo no he leído el libro, por supuesto, sí me gustaría leerlo, pero bueno, quisiera hacer una pregunta. Casi se ha vuelto ya como un cierto lugar común tachar a Occidente como de dualista, o sea, como incluso, yo digo que casi como una moda, se ha reducido el pensamiento occidental como al dualismo. Y yo creo que, por ejemplo, pensando en este libro de las fronteras del cuerpo, me parece que el planteamiento sobre la corporeidad que hace usted rompe con esta dicotomía entre monismo y dualismo. E incluso yo veo más cercano el planteamiento a la idea de la no dualidad en el pensamiento oriental, ¿no?, que la no dualidad no necesariamente tiene que ser como una síntesis monista. Y por otro lado, el dualismo en Occidente, pues no es tan claro, porque si pensamos, por ejemplo, en la recepción que se hace de Aristóteles en contraposición a la de Platón, nosotros vemos una vertiente occidental que no podemos así decir de manera simple, que el planteamiento aristotélico y la recepción aristotélica en el siglo III y posteriormente, sobre todo la que hace Hegel, después Heidegger, no me parece que desde la perspectiva aristotélica y su recuperación y resignificación se haga un planteamiento dualista. El mismo Aristóteles creo que no va por allí. Y entonces Aristóteles es una fuente del pensamiento occidental, entonces, por lo tanto, ¿por qué siempre reducir el pensamiento occidental al dualismo? Pero aquí no tengo tampoco la fuente muy clara ahorita, pero hay también planteamientos del cartesianismo, estudiosos de Descartes, que discuten también esa interpretación que se ha hecho del cartesianismo, remitiéndolo siempre nada más como algo dualista. Me parece que es algo muy complejo y que no podemos decir así nomás que Occidente representa un pensamiento dualista, pero creo que se ha pensado eso de manera muy compleja, ¿no? Y creo en realidad que en el libro, que yo creo que
no sé, habría que leer esto, pero en el libro de Las fronteras del cuerpo se rompe con se complejiza esta relación entre dualismo y monismo. Por eso ahorita que escuchaba, que decía que planteó un monismo, me sorprendió que dijera eso, porque a mí me parece que no es un monismo, no sé qué opine al respecto. Sí, bueno, a lo mejor podemos utilizar otro calificativo, no llamarlo sino superación del dualismo, pero lo que pasa es que estoy consciente que hay muchas filosofías monistas en el mundo, o pensamientos monistas, sobre todo de tipo religioso. Hay varios monismos. Pero Occidente, aun cuando tuviera a Aristóteles entre sus precursores muy importantes, para el método científico, por ejemplo, Aristóteles no fue leído completamente en la Edad Media. En la primera parte de la Edad Media se leyó más a Platón, por lo menos la versión platonizante o neoplatónica, que fue la que tomó el cristianismo. El cristianismo, recuerden que los padres del cristianismo lo que hicieron fue buscar un lenguaje filosófico para poder adoctrinar o transmitir su fe a un pueblo no judío, principalmente el no judío. Por eso fueron redactados los textos en griego. Entonces, ¿cuál es el pensador más adecuado para eso? El que funcionó históricamente. Habría que hacer un trabajo mucho más detallado. Yo lo presento como hipótesis, no como absoluto. Pero sí creo que hay muchos elementos para decir, como Aristóteles no se conocía completo, no se tomó en cuenta que Aristóteles no era dualista. Y sí lo digo en el libro. Aristóteles era un pensador monista, porque nada más tenía una idea de la usía, de la sustancia, donde no tenía propiedades materiales. El ilemorfismo era una diferencia entre un componente y una forma, pero no eran dos sustancias distintas, y el ile no tenía propiedades así como las que le atribuimos a la materia ahora. Eso fue producto de un desarrollo poco a poco que se fue construyendo a lo largo de la modernidad, especialmente con el pensamiento científico. Entonces, mi otra hipótesis es que eso se hizo bajo la advocación de un modelo de tipo capitalista. En pocas palabras, había que justificar que el ser humano vendiera su fuerza de trabajo, alquilara su fuerza de trabajo. Justificar que pudiera una persona pagarle a otra por su trabajo, porque de alguna manera, por lo menos con los análisis de Marx, es muy claro, es una alienación. Entonces no tendrían el término, pero justificarlo, ¿cómo? Pues, se pone a trabajar el cuerpo. Qué casualidad que Descartes, que recupera, y lo dijo muy bien el doctor Ordóñez, recupera otra vez a Platón. ¿Por qué? Porque al final de la Edad Media y principio del Renacimiento, los platónicos volvieron a tener un papel muy importante. Volvió a haber un resurgimiento del platonismo. Y eso venía muy a cuento para una sociedad como esa, que además tiene unas diferencias sociales enormes. Lo había habido en la antigüedad, lo había habido en la Edad Media, pero la modernidad, ¿cómo lo justificaba? Si se hablaba de la libertad humana y se ponía al hombre como lo principal, se descartaba el tema de la divinidad para que fuera una cuestión de convicciones privadas, no públicas. ¿Cómo hacerle? Entonces, bueno, la secularización dio la pauta y permitió el desarrollo de un pensamiento científico que nada más abordara el aspecto que se consideraba material. Por eso, aunque no se declare abiertamente el mundo occidental dualista, los científicos pues eran creyentes. En principios de la modernidad, la mayor parte de los científicos tenían un credo religioso, pero se comprometían a estudiar la parte material del mundo y del hombre, y no ver otra cosa. Pero ese proceso fue un proceso gradual, un proceso increciendo, se fue intensificando podríamos decir, construcción de un concepto fisicalista del cuerpo. Al punto de que hoy, y eso me impresiona, gente de credo materialista, ateo, habla de la disposición de su cuerpo. Yo, sujeto, dispongo de mi cuerpo. Es un dualismo disfrazado.
Ya no es un dualismo filosóficamente planteado, pero prácticamente presentado. En algunas amigas feministas con las que a veces dialogo, manejan ese lema: yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con el cuerpo lo que quiera. Pero entonces, ser dueño de su cuerpo, ¿qué es? Un desdoblamiento. ¿Entre qué y qué? Si aceptamos a Foucault y el sujeto es una construcción social, entonces, ¿quién domina el cuerpo? ¿Una construcción? ¿Un programa? En términos actuales, cibernéticos, ¿un programa controla el cuerpo que es todo? O sea, es un materialismo medio traicionado, porque el dualismo está en el fondo, porque es lo que le conviene a la sociedad que hace uso del cuerpo de las personas, que los controla, que los manipula, que los vende, que los maquilla, que les, promueve mediante la mercadotecnia una serie de prótesis y arrimadijos corporales, y el transhumanismo. Qué lástima que no esté nuestro amigo Heriberto aquí para discutir un poco la cuestión de la tecnología. Es otra vez usufructuar la misma idea de que tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo. Si fuéramos un cuerpo, si aceptáramos la propuesta de ser cuerpos completos, con todos los rasgos, sin hacer jerarquías a priori, entonces tendríamos que aceptar que es muy delicado hacer manipulación del cuerpo sin conocerlo a fondo. No sé, hay cosas muy interesantes que este es un trabajo por hacer, ¿eh? Yo no pretendo más que haber abierto ciertas líneas de investigación. Como a mí me las abrieron autores, mis propias lecturas, lo que yo trato es de abrir, y por eso el tema de mañana es una invitación a asumir la reflexión filosófica del cuerpo. Sí, sí. Esta romantización o resignificación del cuerpo, no sé si usted crea o haya pensado, me viene ahora a la mente, que tiene que ir acompañada también con una resignificación del tiempo. Porque al final de cuentas, el tiempo, hablo del tiempo social, históricamente construido, el de los minutos, el de las horas, el de los días, porque al final de cuentas parece ser que el tiempo es el que determina este aprisionamiento del cuerpo como carne, como anillo de hierro, es el que determina las modalidades del cuerpo, cuándo hay que comer, cuándo hay que ejercitarnos, los domingos ir a misa, trabajar, ¿verdad? Es el que duda pues el tiempo del trabajo, y parece que es el que de alguna forma también indica la valía del cuerpo. No sé si usted haya visto o haya, cómo ve esta situación. Sí, he explorado algunas partes de ese tema. Las fronteras del cuerpo, yo vengo hablando de un concepto post-relativista del espacio y del tiempo. El del espacio lo tenemos todos más o menos claro, esa relatividad del espacio, pero todavía no tenemos muy claro la relatividad del tiempo, porque al tiempo se le dejó como una cuarta dimensión, ¿no? Una posible cuarta dimensión. Pero, pues es que el tiempo no es lo digo aquí lo abordo con más detalle. El tiempo no, digo yo, no es una especie de supercarretera por el que todos transcurrimos. Eso no existe. Esa es una construcción social hecha para organizar la vida compartida, la vida en grupos. Necesitamos una organización. Lo que hay es tiempos, no un tiempo. ¿Y qué son los tiempos? Cambios, ritmos de cambio. Entonces, si no hubiera cambio, no habría tiempo. Y todo está en cambio, además. Esa es otra cosa que habrá que ir mañana. Procuraré, aunque ya estamos diciéndolo todo ahora, pero mañana trataré de arremeter contra las metafísicas estáticas, contra las metafísicas del ser. Porque realmente lo que tenemos que reconocer es que el mundo es un devenir y que Heráclito tenía razón. Entonces, la temporalidad, lo que pasa es que no es una temporalidad única. Hay tiempos sincronizados. Los tiempos biológicos y los tiempos sociales se sincronizan. Cuando no están sincronizados los tiempos, vienen todos los problemas físico, biológico, sociales, de convivencia, de estructura política. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos no embonan. Por ejemplo, la gente que vive una situación de miseria vive en otro tiempo. La gente que no tiene un nivel de educación vive en una época
preilustración y no lo aceptamos. O sea, vivimos en tiempos diferentes en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el momento de cambio en que estamos es un momento de cambio distinto al que estamos los que académicos que nos reunimos a discutir de filosofía. Entonces, hay que repensar muchas categorías. Todas las categorías estáticas que nos legó nuestra cultura occidental, hay que ponerlas no entre paréntesis, no en una reducción fenomenológica, pero sí en duda para ver si no hay otra manera de pensarlas. Y es un trabajo en el que se necesita la aportación de muchísima gente. No es una cosa de una persona. Yo tengo muchísimas influencias. En el libro no aparecen todas. Trato de poner las que considero más significativas, pero hay muchísimas influencias. Y eso lo van a ver ustedes cuando lean, si lo leen, el capítulo del cuerpo compartido. No somos cuerpos poseídos, pero sí somos cuerpos compartidos. El concepto de individualidad, de singularidad occidental es muy pobre y muy cuestionable. Ese sí es un constructo histórico hecho para poder generar una sociedad de la desintegrada, atomizada. La misma idea del átomo social es un concepto liberal que era muy bueno para esa época, pero es patético en estos tiempos de antagonismos ideológicos y de sistemas políticos. Entonces hay muchas cosas que hay que repensar. Sí, una última ya para no abusar. ¿Cómo entiende usted entonces la continuidad del cuerpo? Siendo que un cuerpo es en un momento uno y llevando el cambio, o sea, ¿cómo se convierte entonces en el otro cuerpo siendo que la esencia del ser nunca cambia? Mire, si hay una especie de mosaico o de figura poliédrica mejor, donde desde una perspectiva, por ejemplo, desde la vista, pues es un cuerpo aparentemente duro, físico, bueno, estático, pero no hay tal. Yo veo el cuerpo y lo veo que no se cambia, por lo menos no ha cambiado todavía. Pero hay otras facetas del cuerpo que no son la físico-biológica. Bueno, la física es la más móvil de todas y es la que menos vemos. Es imperceptible. Ese flujo de electrones, de energía que es el cuerpo, eso que para los orientales es una especie de grandes haces luminosos, energéticos, eso no lo percibimos. Pero lo que percibimos es una fotografía, una especie de momento paralizado del tiempo que es el dinamismo biológico. Pero la vida no es lo único que nos constituye. Somos biología, somos sociedad, somos psiquismo personal y somos tendencia a la espiritualidad, esto es, a la trascendencia. Quiere decir que somos un ser complejo, el cuerpo es algo complejo, pero una de sus constantes es la temporalidad biológica. La vida es una coordinación de tiempos, los tejidos tienen tiempos distintos. Nacen, se desarrollan, se mueren en momentos diferentes. Por eso una de las cosas que yo digo que no morimos una sola vez. Biológicamente morimos constantemente. Estamos constantemente cambiando de piel, cambiando de células, pero seguimos siendo nosotros. Eso es importante para considerarlo. Pero entonces, la biología tiene una trayectoria, o sea, es un tiempo coordinado en tanto haya vida. En el momento porque morimos muchas veces, decía, pues parece una metáfora, pero yo sí creo que algo hay de eso. Hasta el sueño ha sido por los poetas, por los escritores, considerado como una pequeña muerte. Bueno, en el momento de la muerte biológica, eso que había estado siempre siendo un proceso constante en el que cambiamos de una forma u otra, porque el cuerpo embrionario, el cuerpo de la infancia, bueno, varios cuerpos, porque fuimos varios cuerpos en la infancia, el cuerpo de la adolescencia, el cuerpo de la juventud, el cuerpo de la edad adulta, el cuerpo de la senectud, son formas corporales diferentes. El cuerpo se ha transformado en otra cosa, desde el punto de vista de la forma,
La forma es un constructo compartido entre los sentidos y los estímulos. O sea, hay que reconocer que la forma no es algo totalmente objetivo, es una construcción relacional. O sea, nosotros lo interpretamos así, otros seres lo ven diferente. Otros animales ven las formas distintas a nosotros. Pero bueno, esa forma va a terminar. Y después, ahí está el tema de la muerte y de la trascendencia. Pero no lo anticipo para que lo busquen ustedes mismos. Pero biológicamente es un hecho que vamos a tener una muerte. Los transhumanistas dicen no, porque vamos a lograr sustituir o con partes de clones o con prótesis mecánicas o electrónicas o ya totalmente del mundo cibernético. Yo lo dudo, porque es como creer que el cuerpo sigue siendo una máquina. Pues somos mucho más que eso. En fin, terreno con muchas hipótesis espinosas, claro, con muchas cuestiones inconclusas, claro, pero además yo no creo que lleguemos a comprender totalmente el cuerpo, por lo menos hasta donde alcanza a ver el horizonte del conocimiento humano. Quizá en un futuro tengamos una idea más clara, pero hemos ido perfeccionando nuestro concepto del cuerpo. Y romper con la idea de un cuerpo puramente físico, biológico, ya es, para mi juicio, un paso que podremos dar. Lo demás falta por construir. Bueno, pues muchas gracias. Estamos abusando del tiempo, especialmente yo, del tiempo que ustedes nos han dedicado, pero gracias por estar aquí y otra vez gracias a mis buenos amigos, y toma en cuenta los cuestionamientos para ver si en otro ensayo trabajamos sobre el pensamiento egipcio.